Buenas noches, bienvenidos. El tema de las casas encantadas es algo que a todos nosotros, y seguro que a ustedes también, nos apasiona. Más aún cuando todo esto se habla con personas que verdaderamente nos asombran y nos enseñan. Así que empezamos ya con las presentaciones. Buenas noches, Charo. Hola, buenas noches, Alberto. Tenemos en nuestra mesa a José Manuel Carmona. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Investigador de campo. José Antonio Aguilera. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, muy bien. En nuestra parte virtual, Santiago Vázquez, alguien muy querido por el público. ¿Qué tal estás, compañero? Hola, muy buenas noches a todos y un saludo muy cordial desde aquí, desde Madrid. Muy bien, compañero. Casas Encantadas, tú esto lo tocas, lo dominas perfectamente. Sabemos que el público te tiene como un verdadero maestro en este campo y creo que tienes tanto que contarnos, porque para dar una introducción, las casas encantadas pueden crear vida propia o lo que algunos apuntan, puede tratarse de los fallecidos los que quizás hacen que este tipo de fenómenos se manifiesten. Bueno, en cuanto a las hipótesis explicativas del fenómeno, casas encantadas o lugares encantados. No solamente casas, sino que también hay lugares. Esto es importante decirlo. Ahora, si se me pregunta por la naturaleza de la causa que origina estos fenómenos, que además se entremezclan fenómenos de efectos psíquicos con fenómenos visuales, auditivos, de muy diferente tipo, con una salvedad que me parece muy importante, muy brevemente, en relación a la diferencia con el poltergeist. Una cosa es un poltergeist y otra cosa es un lugar encantado o un fenómeno de encantamiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en la casa encantada, en el lugar encantado, se ha percibido visualmente la presencia de uno o de varios fantasmas. En el poltergeist no ocurre eso. Son dos fenómenos, por eso digo, diferentes. Son causas inteligentes, esto que vaya por delante. Son causas paranormales. Digo causas paranormales para no prejuzgar respecto a su naturaleza. No se puede afirmar en rigor que sean espíritus, pero todo hay que decirlo, es la hipótesis prioritaria. ¿Por qué? Porque esas apariciones que se dan en un lugar encantado o en una casa encantada, en muchas ocasiones, no pocas, en muchas ocasiones, aparecen, por ejemplo, antiguos moradores de esa casa, uno o varios, es decir, que han estado vinculados en un pasado y que ya han fallecido y que de alguna manera siguen vinculados a ese lugar. Y ya para terminar, la respuesta, no confundir, por favor, no confundir los espectadores, que lo tengan muy claro. Ya he dicho, poltergeist es un fenómeno, casa encantado, lugar encantado es otro, y luego tenemos un tercero que se suele confundir con casa encantada, que es el fenómeno de la infestación maligna o, teológicamente hablando, diabólica. La infestación es otro fenómeno que, si bien comparte con los poltergeists y las casas encantadas, comparte ciertas similitudes, no es lo mismo. Tenemos un caso que nos presenta José Antonio Aguilera muy interesante, porque creo que es bueno que él lo cuente para así abrir un poco de debate, porque creo que puede dar mucho que hablar. La verdad que este caso, bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, que no puedo estar más de acuerdo con él. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. En este caso yo le llamo la casa, en vez de encantada, maldita, ¿no? Porque hay una maldición en esa casa. En esa casa ocurre
varias cosas, pero lo importante es que todos los habitantes sufren ciertos patrones que se repiten en todos los inquilinos, y de hecho nadie puede aguantar más de un año en esa vivienda. Hablamos y este caso me lo presentó un amigo que no conocía estos temas, pero que estaba incluso asustado, porque en esa casa entraba con su pareja, empezó con una pareja, y aparecieron unos patrones que se le repetía una y otra vez. Al principio a la pareja le empezaba a doler el cuerpo, dolor de espalda, dolor de todos los músculos, que acababa en la cama, acababa mala en la cama. Entonces ya empezaban dolores de cabeza, mareos, pero es que después hablando más o menos un mes después, venía un capítulo de ira. Había una ira extraña en esa persona, de tal manera que había hasta denuncias por acoso. La pareja denunciaba al muchacho por acoso. En el primer caso, bueno, pues llega la Guardia Civil, ve que no hay daños, simplemente ya decía que le acosaba hasta con la mirada. Entonces decía, esto no procede de una denuncia, está claro que no te puede acosar con la mirada, pero ella decía, es que cada vez que me mira tengo ira. Miedo, ¿no? Pero claro, José, ira, se sentía endiablada. ¿Había una historia previa? ¿Alguna muerte traumática, al parecer? Hubo un caso que lo estoy analizando porque la historia de esta casa es muy antigua, una casa bastante antigua, en el que se encuentra restos de un incendio. Entonces descubrimos que la casa había sido reconstruida encima de otra que había sido quemada. Entonces pensamos en un principio, llegamos a pensar que allí había fallecido alguien incinerado. Después nos llegaron a confirmar que no, pero casi sí el marido quiso quemar a la mujer dentro de la casa. La mujer apareció prácticamente quemada, pero no falleció. Fíjate. Santiago, vamos a ver, esto es una pregunta quizás bastante amplia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad casi corporal en la que la persona pues tiene que recurrir a acostarse por dolores. Lo habíamos hablado también en otros programas contigo, cuando tocamos la parte del maligno, que si se puede o no provocar enfermedad, pero puede una casa quizás recoger, o como tú antes bien decías, tener ese antiguo ocupante que no se ha ido por la índole que sea y estar todavía ahí provocando eso. ¿Esto puede existir? Puede existir y se puede dar perfectamente. No solamente eso, es que las cosas pueden ir a mayores. Se pueden producir fenómenos, por ejemplo, de agresividad, como ocurría aquí en Madrid, en el famoso poltergeist. En este caso era un poltergeist de la calle Embajadores, aquí en la capital, en Madrid. Agresiones, pero aquí en este caso, muy brevemente, porque el tiempo es oro, en radio, en televisión, es que hay lo que se infiere, lo que yo infiero de lo que ha comentado mi compañero, es que hay una causa paranormal que por los efectos que produce no es precisamente benéfica, sino más bien maléfica, no digo diabólica, pero que está incidiendo no solamente sobre los elementos materiales, si los hubiera, en cuanto a movimiento de objetos, por ejemplo, sino que incide sobre la fisiología, y estos son palabras mayores, sobre la fisiología de la persona y de la otra persona que ha comentado. Claro, en este caso se juntan, lo podríamos con 7 horas de programa desmenuzar y diseccionar, pero también si le cambiaba la mirada, ahí puede haber un caso de incorporación, que es un fenómeno paranormal, incorporación de una causa como indica la expresión, que se incorpora a esa persona y que posiblemente, digo posiblemente, sea la causa de todos los fenómenos que se están produciendo en ese lugar. Claro, cuando ya afecta, y aquí termino, cuando ya afecta a una persona en su estado de salud, tanto emocional, psicológico, físico,
pues claro, es un caso, me parece un caso interesantísimo y digno de una investigación profunda y concienzuda. Recuerda un poco, Carmona, ¿verdad?, el caso de Amityville, por ejemplo. Sí, pero yo sobre esto quería... creo que hay ahí una energía, una entidad, la cual hace que todo el que pase por ahí llegue a una sugestión psicológica y eso le lleve a una enfermedad. Podría ser que una energía, una entidad nos pueda hacer sugestionarnos, no a una persona, sino a todas las personas que van pasando ahí, pues mediante la posesión, mediante el poltergeist, mediante y llegue a alterar nuestra salud, porque lo que hace primero psicológicamente nos altera y cuando ya llega un momento que ya nuestra salud se ve... Sí. Pero es que es curioso porque es lo que ha dicho Santiago. Este hombre me decía que a la muchacha le cambió la mirada perfectamente, o sea, que veía una mirada distinta, era otra persona. Sí, claro. Y le afectaba la fisiología. Allí no se ha visto ningún hecho paranormal que se observara. Sí, yo eso lo he vivido él también, vamos, sé lo que dice porque he visto esa mirada. También conozco una vivienda donde todas las personas que se mudaban, la mujer caía en una depresión profunda y tenían que venderlo, o sea, estamos hablando de lo mismo. Sí, en este caso es que no duraban un año, ¿eh? Y es que hay 5 denuncias de acoso por la Guardia Civil que después no han procedido. Bueno, en un caso sí hubo agresión y esas personas desaparecieron de la casa, es que no se la ha vuelto a ver. Por eso hablaba yo del caso Amityville, porque sí, es curioso, tiene mucha relación. Cuando los Luz también parece ser que vieron a esa mujer anciana flotando. Y decías algo, Santiago, el poltergeist de embajadores, creo, recordar Argumosa, que saca esa psicofonía, tengo miedo, fascinante creo, si no me equivoco. Pero claro, Santiago, esta fenomenología, muchos se preguntan, claro, ¿cómo empieza esto? ¿De forma súbita? ¿De forma gradual? ¿A medida que lo inteligente se va, por así decirlo, entrando en confianza con el morador? ¿Esto cómo ocurre? Las posibilidades son muy variadas, pero es muy típico, principalmente 2 cosas. Una, que lo ha mencionado uno de mis compañeros, que al parecer hubo, yo he querido entender, un asesinato de un marido hacia su mujer, quemando y demás. Ese es un hecho trágico, dramático, pero no porque la mujer se haya quedado atrapada en el lugar. Estoy hablando siempre hipotéticamente. En parapsicología nunca podemos salir de las hipótesis. Y por otra parte es muy frecuente, yo he conocido muchos casos, como conoceréis también vosotros, donde muere el inquilino de una casa o la inquilina de una casa que lleva toda su vida en ese lugar. La casa se vende, se reforma, entra a vivir una familia con hijos, incluso conozco muchos casos, y empiezan los fenómenos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se infiere de aquí? Pues hipotéticamente lo que se infiere, no estoy afirmando nada, pero lo que se infiere es que si son fallecidos, si son difuntos, lo que manifiestan a través de, por ejemplo, mediumnidad, es que no quieren que nadie habite su casa porque ellos siguen o ellas siguen creyendo que y pensando que esa es su casa y que le pertenece porque ha vivido ahí toda la vida o prácticamente toda la vida o durante muchísimos años. Es un caso interesantísimo porque se dan diferentes fenómenos y el fenómeno que se acaba de comentar en plató de la incorporación es un fenómeno que Charo decía que lo ha podido vivir. Yo lo he vivido, he visto cómo se produce el fenómeno de incorporación que da paso de inmediato en segundos a otro fenómeno paranormal de tipo parabiológico, que es la transfiguración. No es que la cara se convierta en un animal, no es eso. Es que la expresividad de la mirada, la expresión no solamente de los ojos,
sino la expresión facial, los rasgos de la fisonomía del rostro, hay una transformación. Y es un fenómeno que está contemplado en los fenómenos parabiológicos, que se llama transfiguración. Luego, ¿qué inferimos? Que hay una causa paranormal maligna, en este caso, que está actuando, y lo que no sabemos, o al menos yo no lo he investigado, no lo sé, este caso, es por qué actúa de esa manera esa causa paranormal, qué es lo que quiere, por qué está en ese lugar, desde cuándo. Es decir, empiezan los fenómenos un buen día. Es decir, no hay un patrón que digamos, no, empieza así y luego, no. Empiezan los fenómenos, pueden ser de forma abrupta, contundente, o paulatinamente fenómenos menores de efectos físicos, y después va paulatinamente aumentando la actividad paranormal hasta llegar incluso a la agresión, y a la intimidación y al acoso por parte de la causa paranormal. Debido a la sensibilidad de la persona que lo recibe, si es más sensitiva, si es menos sensitiva, si es más susceptible, si es menos. Entonces, según la percepción de esa persona, puede ser que el fenómeno cobre más o menos fuerza. Cobre o menos fuerza, claro. Porque le dé menos intensidad, porque diga, es una casualidad, se mueve un objeto, no le da importancia, claro. ¿No? Hasta que ya llega un punto, un momento que ya no le cuadra y ya ve algo ahí que es paranormal, algo que no tiene ningún tipo de explicación, y es cuando empieza a sugestionarse y a asustarse. Claro, también imagino que no es lo mismo que se quede en la casa habitando a la víctima que el verdugo, ¿no? Obviamente. Claro, aquí hay una cosa, porque a mí me parece esto sumamente interesante, porque claro, parece que lo inteligente, como tú bien dices, Santiago, modula ciertos aspectos del entorno, como suele pasar también con el fenómeno de la psicofonía, que intenta modular, o incluso la teleplastia en Belmes, como que intenta utilizar lo del entorno para materializarse, y que claro, posiblemente o en ocasiones suele ser a veces el rostro de quien anterior vivía ahí, o en este caso lo maligno, ¿no? Que se presenta como algo para asustar, para lo que tú dices, para que se vaya. Sí. Esto lo vemos en este caso, y lo he visto en muchos otros casos. Tengo que ya habrá ocasión, Dios mediante, de contaros un caso de transfiguración, de incorporación y a continuación de transfiguración espectacular de una mujer que había muerto. El marido acude simplemente apunto esto, acude a una medium, y estando con la persona que abría la puerta de esa casa de la medium, pues bueno, ante 3 testigos, entre ellos el viudo, que había perdido a su esposa, pues pasó lo que pasó. Pero lo dejo ahí, en la intriga, porque lo contaré, si me permitís, algún día, y es un caso interesantísimo de incorporación y de transfiguración. Claro. Te contaré también uno que te va a quedar impactado. Te voy a dejar también con la intriga hasta que hagamos el próximo programa. Es un caso personal mío que da bastante. Perfecto. Una pregunta. Sí. Una pregunta, porque claro, ¿por qué son las causas? Muchos apuntan a que suele estar detrás, a veces las invocaciones, juegos esotéricos como Ouija, a veces puede estar detrás la muerte traumática, y a veces incluso pues ciertas invocaciones. Pero ¿cuáles podrían ser las causas principales en que una casa esté sucediendo este tipo de fenómenos? Tú has mencionado algunos de ellos y son muy importantes, y que pueden provocar estadísticamente que en un lugar empiecen a darse fenómenos de este tipo. Pues tú lo has dicho, por ejemplo, la práctica de la Ouija, de la Ouija, ha dado muchísimas veces lugar a ese tipo de fenomenología. También rituales de magia, donde hay una invocación
también lo has mencionado, estás muy bien informado, como no. Invocación, da igual que sea fallecidos y no digamos ya dentro del terreno del ocultismo si es a entidades diabólicas o a demonios. Claro, eso es una puerta abierta, tanto en la Ouija como lo que acabo de mencionar, invocación, para que entre cualquier tipo de causa paranormal, maligna o diabólica. También se dan fenómenos, y esto hay que cogerlo con pinzas, pero hay una fenomenología acumulada. Hemos hablado de hechos dramáticos, trágicos, muertes repentinas, hechos luctuosos, y un tema que yo he tratado durante muchos años en mis programas, con todo el respeto del mundo, pero he conocido casos realmente excepcionales, quiero decir sorprendentes, impresionantes, de personas que en una casa se han quitado la vida. Suicidios. Y en todos los casos, no, mire, yo no estoy diciendo todos los casos, pero que sí hay un porcentaje en suicidios donde en el lugar donde la persona se ha quitado la vida empiezan los fenómenos, y hipotéticamente esa persona, ese fallecido que se ha quitado, o fallecida que se ha quitado la vida, pues empieza a actuar. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso, que lo tenéis ahí, lo tenéis donde estáis, el espectro de Sevilla, un caso investigado hace muchos años por don Germán, un colegio, no voy a dar más datos, pero que perteneció a una familia muy importante en Sevilla, cuyo nombre conozco y alguien conocerá, y aparecía el espectro de una chica saliendo de la capilla que estaba condenada a la puerta, y se descubrió, por sintetizar, porque el caso es para dedicarle por lo menos media hora, se descubrió que en 1921 se había clavado un puñal en lo que era la capilla de esa familia, de esa casa, en el corazón, se lo clavó por un desamor. Y fueron no solamente el director de este centro docente, sino yo entrevisté en Radio Nacional de España a varios, concretamente a varios fuera del micrófono, pero en el micrófono a un exalumno que había sido, porque fue hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha, finales de los 70, aproximadamente principios de los 80, y que esa chica y los fenómenos en ese colegio en Sevilla se había dado y lo habían visto, y no solamente el director del centro, que era un hombre totalmente incrédulo, escéptico, pero claro, a raíz de verla por 3 años seguidos en el mes de enero, haciendo siempre el mismo recorrido, saliendo de la capilla, bajando las escaleras, no de peldaño en peldaño, no se le veía en los pies, como si se deslizase por un plano inclinado, y abajo se hundía al lado de una de las columnas, como en arenas movedizas. Eso lo vio por tres años, y ya se puso en contacto con el profesor Germán de Argumosa. Y bueno, el cronista de Sevilla se hizo una investigación histórica, y en 1921 en esa casa, en esa capilla, se había suicidado una de las hijas de esta familia. Pues un caso interesantísimo para rescatarlo, Santiago, ya que es de aquí, de nuestra tierra encima, pues a la gente le va a fascinar, así que apúntatelo, que también sería interesante. Me recuerda al caso de la casa de las 7 chimeneas, donde esa supuestamente mujer errante, sí, ¿no? También, sí, justo ahí cierto, en Madrid, la ¿verdad, casa, Santiago? En Madrid, la casa de las 7 chimeneas, era Zapata, era el creo que era general, tuvo que irse en fin, lo cuento en 20 segundos, tuvo que irse a la guerra, la mujer quedó desconsolada, y fue ahí,
ahí en esa casa, que hoy en día no voy a decir lo que es, porque bueno, se restauró y es cierto que ha habido testigos. Se suicidó porque su marido murió en la guerra y de tristeza, de pena, se quitó la vida, y desde entonces han sido muchos los testigos que la han visto bajando las escaleras, una vez más las escaleras, con un traje vaporoso, etcétera. O sea que sí, hay ciertas similitudes. He dicho al principio que lo que diferencia una casa encantada de una infestación o de un poltergeist es la presencia de uno o de varios fantasmas. Suele ser uno, pero la presencia de varios fantasmas. Es interesantísimo, nos quedamos sin tiempo. Vamos a pasar, Charo, con el correo. ¿Ya? Sí, ya nos quedamos sin tiempo Bueno. para esta primera parte, porque tenemos muchísimos programas preparados para todo esto, porque es un tema amplio. Media hora y era muy también, poco. gracias también a nuestros colaboradores. Pero tenemos este vídeo del correo que nos envía Sergio de Urbex Marbella. Bueno, supuestamente deja un trípode y parece ser que algo como alargado parece cruzar la habitación de lado a lado. Ellos no estaban dentro de esa casa en ese momento, la habían dejado, era de madrugada, y sale esto. Bueno, los orbes, bueno, lo que apuntan, a ver, brevemente, compañeros, ¿qué le ven ustedes? Yo José Manuel. lo que, como investigador, veo que las ventanas están cerradas, veo que las cortinas que están allí enfrente no se mueven. Creo que será un sitio con techo, entonces no me explico de dónde sale esa corriente de aire para mover, si fuera algo polvo para moverlo hacia arriba. Se mueve porque de una forma que va parece polvo. al lado, pero no va de arriba hacia abajo. Sí, Va de abajo hacia arriba. Decir que el lugar es un Entonces, sitio... Sí, el lugar es un sitio bastante, ya ¿Ya contaremos. te gustaría, Santiago? Sí. Luego ya hablaremos. Brevemente, José Antonio, ¿tu opinión? Aparentemente parece un orbe, pero por su posición vertical es complicado, y además lo que hemos hablado, no hay corriente que lo mueva. La verdad que es bastante curioso, incluso podría parecer una telaraña, pero ¿por qué se mueve? Santiago, ¿tu opinión? Mi opinión es que en ningún caso es un orbe, no lo es, y que me llama mucho la atención el movimiento que realiza. Sí, como han apuntado los compañeros, es un movimiento de abajo hacia arriba, ascendente, no tiene forma esférica. Habría que ampliar la imagen y ver exactamente qué forma tiene o qué forma lo constituye. A priori sí parece algo paranormal, porque, como también han señalado mis compañeros, ahí están las ventanas cerradas, encima está el techo, en fin. Además sale mucho antes, lo estoy viendo, aparece mucho antes, incluso, voy a verlo una vez más, incluso es que es translúcido, es decir, la materia, lo que estamos viendo ahí, la materia no es obstáculo para que sea visible. Es interesantísimo. Para mí es una manifestación paranormal. Tampoco despide mucha luminosidad, no, pero ahí vemos cómo a través de, creo que son maderas o cortinas, no sé lo que es exactamente, pero podemos verlo perfectamente cómo va ascendiendo, desde el principio prácticamente de la imagen hasta arriba. Es un documento interesantísimo y sería muy conveniente ampliar imagen y hacer un examen con programa de análisis, hacer un análisis de esa formación que es translúcida y que la materia no oculta su presencia. Es un documento, realmente os doy la enhorabuena
porque es un documento realmente muy interesante. Lo es. Te diremos dónde es porque seguro te va a impactar y posiblemente si tenemos la oportunidad investigaremos también en ese lugar. Sí. Charo. Invitado quedas a investigar. Muy bien. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con Santiago y con otro tema muy interesante hasta ahora. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Graneles Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. ¡Tachán! Yo la vi con el Pixel y le dije, vete a Vitaldent. Hombre, y que te valore un ortodoncista, ¿no? Que te descuentan un 15% en estética dental. Vitaldent. Bueno, continuamos nuevamente en Oráculos de Luna, claro está. Y muchas de las preguntas que se realiza el ser humano es qué ocurre después de la muerte. Claro, sabemos que sabemos, estamos conscientes de nuestro entorno, de nosotros mismos y de lo que nos rodea, claro está. Pero ¿qué ocurre después de la muerte? La experiencia cercana a la muerte es uno de esos temas fascinantes que a veces nos gusta escuchar. Guillermo Prados, compañero, ¿qué tal estás? Buenas noches, Tú has encantado. estudiado esto durante muchos años, has Sí. sacado cosas verdaderamente fascinantes. Para empezar a todo esto, ¿existe vida después de la muerte? Brevemente, opinión personal. Sí. Muy bien. José Antonio Aguilera, ¿qué tal estás? Muy bien, estoy muy bien. Bueno, Encantado tú- de estar con vosotros otra vez. y digo yo, o decimos todo, tu opinión personal, rápido, ¿existe vida? Yo creo que hay algo detrás de la muerte. Vida no lo sé, pero algo hay detrás de la muerte. Charo, ¿tú qué opinas? Rotundamente sí, algo existe, claro está. Santiago Vázquez, compañero, experiencia cercana a la muerte, ¿hay algo más allá? Mi seguridad y mi convicción en la vida después de la muerte es completa. Sencillamente. Muy bien, bueno, Guillermo, para empezar a todo esto, la persona, la ausencia de signos vitales, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre en el momento que se declara la muerte clínica, ¿vale? Se suceden una serie de hechos, no son siempre los mismos, pero hay una concatenación, hay un orden y hay algo común en muchos de los casos. Tiene varias fases, claro está. La persona empieza a experimentar algo, primero la salida corpórea. Correcto. Primero la salida corpórea, él está presente en el lugar, es capaz de verse y ver el entorno. Hay dos sentidos que se mantienen siempre, que son el oído, o sea, oyen y ven. El resto de sentidos en principio no están, pero lo que sí siente el sujeto es una gran paz, una gran armonía y una despreocupación total de todo. Una paz tremenda es lo que declaran siempre. Santiago,
Cuando ocurre la experiencia cercana a la muerte, quizás muchos apuntan, claro está, a veces a lo que dicen los textos antiguos, ¿no? Ese estado de paz, de bienestar. Luego hablaremos de las fases en las que esto ocurre, pero ¿qué puedes aportar sobre esto, ese bienestar? ¿Por qué sucede? Algunos apuntan a la medicación, otros sin embargo no. Bueno, vamos a ver. Es un tema que os felicito que tratéis, porque preguntabas, ¿no? Nos preguntabas, ¿existe vida después de la muerte? Bueno, en Estados Unidos, ahora mismo y desde hace años, tenemos eminentes neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, especialistas en el cerebro, como Bruce Grayson o Imbal Lovell y otros muchos, que están llegando a conclusiones utilizando una aparatología, la más moderna, para analizar y para estudiar estas experiencias cercanas a la muerte, y llegan a una conclusión, o están llegando a una conclusión, y es que el fenómeno, sin entrar, lógicamente, porque son científicos que pertenecen a la ciencia positiva, pero sin entrar en si es el más allá o no es el más allá, lo que nos dicen es que la experiencia es extracerebral. Esto es importantísimo, porque no es una opinión, es lo que los resultados de esa aparatología que se le aplica a una persona, por ejemplo, bien cuando la está sufriendo o experimentando, mejor dicho, sufriendo, porque también hay ECMs negativas y muy negativas también, Se habla de paz, de tranquilidad, de armonía, de felicidad, pero no olvidemos que también hay experiencias cercanas a la muerte, que ya Raymond Moody, yo lo he dicho más de una vez, en sus libros prácticamente silenció, porque hay que decir las cosas como son, porque vende muchísimo más lo positivo, lo maravilloso, lo placentero, que el hecho de que un testigo o 100 te digan que han visto entidades horribles, que han visto lugares como valles sombríos, con lodazales, gritos de auxilio, el fuego, yo no estoy diciendo que exista el infierno o el purgatorio, pero el fuego ha sido visto, no hay más que meterse en YouTube, por ejemplo, y ver testimonios en canales muy serios de personas ateas, es decir, personas que no creían en nada, que han tenido una muerte clínica o muerte aparente, que es como se debe decir, porque han vuelto, luego la muerte no se ha dado, se la ha recuperado o ha vuelto por una causa suprema que le ha dicho no es tu momento, que es lo que suele ocurrir. Bueno, pues el famoso lago de fuego, el fuego del que nos hablan las escrituras, no solamente en el cristianismo, también en el islam, también en el judaísmo, el fuego ha sido visto. No es un fuego como el de aquí, es un fuego espiritual, y desde luego los testimonios, si escuchamos uno por uno con atención, se nos quitan las ganas de, voy a hacer un coloquialismo, se nos quitan las ganas de ser malos, os lo aseguro. Guillermo, absolutamente. Una pregunta, el túnel de la luz, ¿por qué pasa esto? Muchos apuntan a veces a que es algo que puede ser una fatiga quizás de las células del cerebro al entrar. Hablan de las células de la vista, ¿vale? Que generan esa ilusión. Aquí hay mucha contradicción porque se dan muchas causas médicas a cosas que después es difícil que se demuestre un 100% que son así. El cerebro dice que en el último momento, bien por el estrés, bien por la fatiga última, genera una serie de hormonas que lo que tratan es de aliviar el sufrimiento en el último momento. Estas hormonas son las que provocan, pues, primero la sensación de paz, ¿vale? La ausencia de dolor, porque son muchas de ellas anestesiantes, la euforia,
que se siente también en esos momentos, que puede ser por la dopamina, pero también hay una serie de células que se afectan, como son las de la vista, y son con las que quieren explicar esta imagen del famoso túnel. José Antonio, muchos de las personas, a veces, una de las cosas que sienten cuando tienen esa experiencia, pues es que se asombran de una nueva existencia, de que no han todavía fallecido, de que hay algo más allá, parece, ¿no? Además, mira, hay el detalle, como ha hecho Santiago, esa sensación, ¿no?, de paz, de tranquilidad, pero es que muchos ateos, pero él ha dicho que son ateos que no creen, pero oye, si estamos condicionados, si creemos en el subconsciente que hay un cielo o un infierno, se representan las dos cosas. Es lo curioso, ¿no?, y los patrones que siempre se repiten en todos los ECM, que o vemos la luz o vemos la oscuridad, aunque no creamos. Será porque también lo tenemos inculcado en el subconsciente. Nivel cultural, claro. Yo me quedo sobre todo con ese cambio de vida que tienen esas personas que experimentan esas experiencias cercanas a la muerte, que muchos de ellos hacen un giro radical y empiezan a entender la vida de otra manera, a verla con otros ojos y a ayudar a las personas, a tener más empatía. Esa es la parte más bonita con la que yo me quedo. Claro, porque Santiago, ¿qué se nos presenta? ¿Quién viene a nuestro encuentro? Muchos incluso, como también decía Raymond Moody, que en esas personas que han tenido esas experiencias negativas tampoco habían hecho nada malo, ¿no? Pero han tenido esas experiencias negativas. Otros, sin embargo, apuntan que se encuentran con seres angélicos e incluso familiares, incluso mascotas vienen a nuestro encuentro. Sí. ¿Qué ocurre ahí? También mascotas, no lo olvidemos. También animales que hemos tenido y que han muerto. Sí me gustaría decir algo que es clave. Este es un punto, uno de los puntos centrales. La persona que está fuera de su cuerpo es capaz, solamente con desearlo, y de esto hay, iba a decir miles, es que en Estados Unidos 4 millones de norteamericanos en la última encuesta afirman haber tenido o experimentado una ECM. Dicho esto, solamente con desearlo, el estar en casa de sus padres, que a lo mejor está en otro continente o está a 1000 kilómetros de distancia, y en ese momento están ya en casa de sus padres. Nadie les ve, nadie les oye, quieren tocar la materia y la traspasan. Son ignorados, pero están presenciando, y de ahí se pueden ir a otro sitio con solo desearlo, y cuando vuelven al cuerpo, por sintetizar muchísimo, y cuentan lo que les ha ocurrido, se ha verificado en muchísimos casos que eso es real. Este punto tira por tierra que sean elucubraciones del psiquismo, del cerebro en momentos agónicos. Yo digo una cosa, y cierro para dar paso también a los compañeros, que si estas experiencias se dan cuando las constantes vitales no existen, lo que se llama muerte clínica, una parada cardiorrespiratoria, y por tanto hay hasta los 5 minutos un fenómeno que se llama en medicina hipoxia, es decir, falta de oxígeno, a partir de los 5 o 6 minutos anoxia, ausencia de oxígeno en el cerebro, lo cual produce los daños irreversibles. ¿Cómo un cerebro agónico puede fabricar toda una serie de fases, patrones, encuentro con seres fallecidos? Algunos de ellos, bueno, es que contaría muchos casos que no sabían que habían muerto, y luego cuando vuelven al cuerpo, he visto a, y dicen el nombre, y claro, los familiares se quedan muy sorprendidos porque no tenía noticia de que esa persona hubiera muerto, y sin embargo estaba ahí recibiéndole también, o recibiéndola. Por tanto, son factores que hay que tener muy en cuenta, porque todo, y es el cajón desastre de la tendencia inmanentista, lo que ahora se llama dinamismo psíquico en Friburgo,
de Bender, que ya murió, pero todo lo que no se puede explicar, no, es el cerebro, las psicofonías, por poner un ejemplo, es un fenómeno de telergia entre el inconsciente del investigador y el aparato, y todo se echa ahí, pero no, con argumentos en la mano. Ya he dicho al principio que el fenómeno es extracerebral y que la persona vive realmente una experiencia fuera de su yo, fuera de él o de ella, y accede a una dimensión que conocemos comúnmente como el más allá, y ahí suceden una serie de cosas que, si hay tiempo, pues hablaremos de ella: el ser luminoso, la revisión de la vida, la visión panorámica, el efecto onda. Es decir, hay muchísimas cosas. Una ECM tiene unos patrones, sigue unas fases que no son idénticas siempre, pero que suelen ser muy recurrentes, y esto tira por tierra que sea una causa inmanente o que lo provoque la persona en momentos agónicos. Así. Guillermo, ¿hay experimentos médicos en hospitales españoles? Sí, ha habido uno en concreto muy llamativo que ha sido de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con los médicos de ambulancia, en la que se han tenido en cuenta dos grupos. En un grupo se les pedía que en los casos ya de, vamos a llamarlo, muerte clínica o previos a la muerte, hubiera una comunicación directa, se mantuviera una conversación directa con el paciente o con la víctima, hasta el momento en que se consiguiera la reanimación. Y en otro grupo no se hacía esto, se hacía pues el tratamiento convencional. Se demostró que aquellos casos en los que había habido comunicación con la víctima, había muchísimos más recuperaciones que en el caso en donde no había. Fíjate, qué interesante. Qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo es que hemos hablado del doctor Raymond Moody, y gracias a Raymond Moody se iniciaron una serie de experimentos, porque se habla de que la ECM es un fenómeno psíquico, pero es lo que estamos comentando. Si se llegaron a poner carteles invertidos en el suelo en el que esta persona, antes de atravesar el túnel, veía esos mensajes. Entonces, cuando se recuperaba esta persona, decía, oye, ¿por qué hay un cartel que ponga tal cosa? Por ejemplo, no sé, palabras en clave incluso, y lo podían ver. ¿Cómo pueden ver una persona que está en una cama prácticamente muerta, porque está prácticamente fallecida? Clínicamente muerta. O incluso ver lo que está ocurriendo en quirófanos alrededor, y ver lo que comentan y lo que hablan, y después se demuestra que es verdad que ha pasado eso. Eso no es psíquico ni psicológico. Ahí hay algo real que esa persona lo ha podido comprobar. De hecho, pues claro, están estos experimentos y más experimentos que se están haciendo gracias a la iniciación de Raymond Moody y muchos psicólogos, psiquiatras. Enrique Vila habla de ese caso, es decir, él no defiende una parte u otra, pero sí dice que todo está muy bien justificado a nivel médico, pero cuando llega a la parte en la que el sujeto habla de lo que ha visto en otro sitio, sí, hay veces que habla de lo que ha visto en plantas superiores, incluso en la azotea. Lo que decía Santiago también, ¿no? Esa Entonces, parte, claro, no solo lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha sentido, las personas con las que ha estado, con las que se ha cruzado, las que ha atravesado. O sea, eso es lo que él dice que se sale fuera de la física, lo que no puede explicar ni la química ni la física del cuerpo. Qué curioso. Y Santiago, bueno, también una pregunta para todos, claro está. Sí. Pero una de las cosas es que las personas describen flores, describen colores, describen un ambiente que no lo han visto nunca en la Tierra. ¿Esto por qué puede ser debido? Colores nuevos, ¿verdad? También. Hay algo, a tenor de tu pregunta, que es digno de resaltar, como todo lo que estamos hablando y también los compañeros, y que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque refuerza todavía más la hipótesis trascendente. Y son las experiencias de personas invidentes, de ciegos. Sobre esto, Elizabeth Kubler-Ross, que, todo hay que decirlo por justicia, ya acompañaba en el tránsito a personas, incluso a niños, La muerte, un amanecer, el libro de Elizabeth Kubler-Ross, maravilloso. Bueno, pues ya había, antes que Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross ya había iniciado el camino. Pero bien,
hizo unas experiencias con ciegos. El doctor Bender, de Friburgo, gran parapsicólogo, doctor en psicología, médico, licenciado en filosofía y letras, en fin, no vamos a descubrir ahora a Bender, también hizo experiencias extracorpóreas, en este caso, con ciegos, con personas invidentes. Pero es que las ECM, personas que son ciegas de nacimiento, cuando salen del cuerpo, abandonan su yo, recuperan la visión. Pero es que no solamente esto, es que también ocurre con personas sordomudas, que luego lo escriben y es decir, recuperan los sentidos fuera del cuerpo. Esto desborda completamente, pero por completo, la hipótesis inmanente o que sea el propio sujeto el que provoca la experiencia. Es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente, no hay por dónde cogerlo. Para mí, sintetizando mi opinión, sin ser un fanático, porque no lo soy en ningún aspecto de mi vida, pero aplicando la objetividad. Y si hubiera que decir que las ECM son fruto del cerebro, pues yo lo diría. Pero después de conocer tantos casos, que, bueno, me han llegado casos a mí personalmente, pero de grandísimos investigadores y autores y científicos, después de todo lo que se está haciendo, como he dicho, en Estados Unidos ahora, mi opinión personal es que el ser humano, el hombre, la mujer, y también voy a mencionar los animales, el ser humano es un ser trascendente. No estamos aquí por casualidad. Tenemos una parte inmaterial, llámenlo el yo, el espíritu, el alma, que en momentos determinados, cuando se da la muerte clínica, escapa del cuerpo y accede a otras realidades. ¿Es el más allá? Yo me aventuro a decir que muy posiblemente es lo que nos espera después de la muerte. Una curiosidad, ya que has sacado el tema que yo siempre comento cuando hacemos este tipo de programas de las experiencias negativas, que bueno, no me quieren seguir mucho el hilo, pero a mí me interesa. ¿Tienes algún caso así que hayas conocido de alguien que haya tenido una SM negativa y cómo lleva la vida, qué puede hacer esa persona? No sé, para condicionar un poco lo que un trauma, hecho, ¿no? Puede condicionar un trauma, claro. Claro, es que hablamos del cambio positivo, pero aquí puede condicionar que esa persona, pues yo qué sé, incluso se vuelva loca, verdadero trauma, ¿no? impacto psicológico, claro. Hay muchos casos. Por ejemplo, tenemos un libro de Daniel Brinken titulado Salvado por la Luz, que yo leí cuando estaba en la universidad en Murcia, muy joven, pero este hombre, cuando fue atravesado por un rayo, mientras hacía una instalación telefónica de una compañía telefónica, una tarde-noche de tormenta en un domicilio de una familia, y tuvo la mala fortuna de que un rayo entrara y bueno, le entró por una parte del cuerpo, le salió por otra y prácticamente es que lo chamuscó. Y tuvo una ECM. En ese libro, que si no recuerdo mal donó todos los beneficios a causas benéficas, humanitarias, si no recuerdo mal, cuenta su experiencia. Y como Daniel Brinkley, que había llevado una vida no precisamente ejemplar, y no estoy hablando de que sea lujurioso, no digo sexo. Sexo es cuando hay un sentimiento es otra cosa, no. Hablamos de lujuria, cuando hay soberbia, cuando hay avaricia, son los pecados capitales, no. Hablamos de tráfico de armas, hablamos de tráfico de drogas, hablamos de cosas muy serias que constituyen delito según la ley, y había ocurrido. Y claro,
las experiencias que han tenido personas. Nos metemos en YouTube, ECMs negativas, y te encuentras con 300.000, por decirlo de una manera gráfica, testimonios. Yo estuve en el infierno, lo llaman así, infierno. Yo no creo en la condenación eterna, pero sí hay regiones o dimensiones o niveles, no ya de purgatorio, sino infernales. Y han estado ahí. Y claro que conozco testimonios. Si me pongo a contar, hacemos un programa de 10 horas, de verdad. Muchísimos testimonios. Nos quedamos ya corto. Sin tiempo. Y para finalizar todo, el por qué. Las personas viven esto y cambian. Es lo que tú decías, Santiago. Las personas a veces que han dedicado el tiempo por así decirlo, a hacer el mal, tienen estas experiencias, hablando las positivas, y bueno, cambian por completo. Dedican incluso la vida a ayudar a los demás. Es una constante. Esto yo simplemente digo que es una constante. La persona cambia completamente. Cuando es una ECM negativa, siente cuando vuelve, y ya estando fuera del cuerpo antes de volver, que no está nada bien todo lo que ha hecho. Hay una metanoia, es decir, hay un cambio profundísimo en las personas, que se cuentan por millones en todo el mundo, independientemente de raza, religión, clase social, creencias, educación, cultura, religión, todo. Y han experimentado ECM, y hay un cambio hacia hacer el bien, dar amor, acercarse a Dios, el Dios sin nombre, no hablo de religión, ayudar a los demás a través de ONGs o actividades humanitarias, en definitiva. Hay un cambio profundísimo en la persona, en efecto, así es. Bueno, simplemente que se sabe de casos de ECM también que hablan del juicio. Del juicio final. El juicio que se les hace, bien personal o bien colectivo. Y eso viene desde el libro de la República de Platón, habla de una ECM, de un soldado que fallece, y habla del tema del juicio. El juicio que quedan ahí. El juicio que le hace antes de volver. Conclusiones finales. Queda todavía mucho por descubrir. Mucho por investigar, pero hay una cosa bonita, creo yo, en este aspecto, y es que igual que en el caso OVNI, antes había mucho tabú en esta historia, y hoy te das cuenta que a nivel de profesionales médicos hay gente mucho más implicada, con la mente más abierta y dispuesto a creer, o al menos a que se le expliquen las cosas que ellos mismos están viviendo cada día. Exactamente. José Antonio, último. Yo simplemente decir que por qué la gente que tiene la experiencia cercana a la muerte pierden el miedo a morir. ¿Cómo le pasa? Eso es importante también. Hombre, ¿no? Ya no quieren, no le importa morir, no le importa, claro. No le tiene ese Hombre, miedo. que tiene la experiencia positiva, imagino yo que dirán, pues ya sé lo que hay, que pero bien voy a hasta estar. los negativos, porque después, como ha dicho Santiago, le cambia la vida y pierden el miedo a morir. Me recuerda un poco a Mr. Scrooge y Cuento de Navidad, ¿no? Exacto. Parece que vivió una SM negativa y decidió cambiar. Pues sí, yo pienso que también es un ejemplo. Santiago, conclusiones finales. ¿Qué consejos das quizás a las personas que han tenido esta experiencia cercana a la muerte? Pensamos personalmente de que este tipo de programas ayudan a muchas personas, ayudan incluso a esas personas que han perdido un ser querido y que de alguna manera, yo recuerdo el caso hablando de antes, el caso de Vila, que plasmaba en muchas entrevistas de él, que era cuando un chaval, un niño, prácticamente había tenido una experiencia cercana a la muerte por un ataque bacteriano, y él le decía, don Enrique, yo no sé si hay algo o no, pero el perrito con el que yo de niño me eduqué y estuvo ahí, vino a mi encuentro. Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Santiago, ¿qué conclusiones finales, qué consejos, cómo puedes tú finalizar, lo que tú quieras aportar? El dolor que produce la muerte de... A mí es que la palabra muerte la empleo porque es como nos entendemos. Yo lo llamo desencarnación. Cuando desencarnamos, si la persona ha sido un ser humano medianamente normal, nadie es perfecto, todos tenemos defectos y cometemos errores, pero ellos están
mucho mejor que nosotros. Y nos reuniremos con ellos, como demuestran precisamente las ECM en sus primeras fases, los compañeros que están ahí. Me ha gustado mucho escucharles. Lo saben, los seres queridos salen al encuentro de la persona. Y dicen, no, es que se lo imagina. No se lo imagina. Hay casos donde, como he dicho, no se sabía que esa persona había fallecido y esa otra, y aparece la mascota y otra mascota. Es decir, salen al encuentro. Por tanto, ¿cómo no voy a entender el dolor si yo perdí a mi hermano va a hacer 6 años, con 41 años de edad, de una parada cardiorrespiratoria súbita, delante de mí? He perdido a mi padre también. Digo, he perdido físicamente. Hace 1 año y pico, va a hacer 2 años. Y he perdido a grandes amigos, como Enrique Muro, con 41 años, mientras dormía. En fin, es que no voy a contar mi vida aquí. Pero a mí lo que... No es que me agarre a un clavo ardiendo, no. Yo no razono desde las creencias, sino que creo desde las razones. Y las razones son evidentísimas. Que tengan esperanza, que estén tranquilos, que no les invoquen, pero que sí, ya para terminar, que les hablen. Que, por supuesto, el que sea creyente, que les rece. Ahí tenemos otro tema que son las almas del purgatorio. Apuntadlo porque hay una buena casuística al respecto. Almas que vienen para pedir misas, para muchas cosas. Nos quedamos sin tiempo, Santiago. Yo, por añadir una nota de humor que a mí siempre me gusta, que ahora esa mujer que se ha casado 3 veces por viudedad, cuando se encuentre con los 3 maridos juntos, ¿no? No importa, tendrá un problema y no, bueno, es una buena nota de humor, no, en el mundo del espíritu las cosas se ven de una forma muy diferente aquí. Eso sí, aquí cierro, por mi parte, según sea el grado de evolución de la persona, del espíritu, en definitiva. Totalmente, así es. Nos quedamos sin tiempo, encantados, Santiago. Vamos a repetir contigo todas las veces que tú quieras y lo sabes, tienes mucho que hablar y nosotros mucho que escucharte. Igualmente. Nos despedimos. Ese correo oraculodeluna@gmail.com para lo que quieran. Buenas noches y hasta la próxima.